Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la quinta semana de Pascua, El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Empezamos el capítulo 15 dentro de este último discurso en Juan. Y se nos da la impresión de que ya en este capítulo 15 Jesús con sus discípulos ya no están en el cenáculo, que parece que han salido y ahora se encaminan hacia el jardín o el huerto de Getsemaní, donde Jesús será arrestado. Y algunos comentaristas piensan de que en este trayecto del cenáculo hacia Getsemaní, de que quizás Jesús con sus discípulos pasan por enfrente del templo, o que quizás en ese caminar pasaron por algún viñedo, y que ese ver la viña o ver el templo, en el cual se nos dice que en el templo estaba grabado en la piedra del templo una vid, que era símbolo de Israel, la viña del Señor. Y que Jesús, al ver quizás esa imagen de la vid grabada en la piedra del templo, o quizás un viñedo en el trayecto del cenáculo a Getsemaní, que Jesús utiliza la imagen de la vid para dar este discurso, esta otra enseñanza sobre su propia identidad divina y su misión. Y aquí nos introduce a otra imagen de que Jesús utiliza con esta autoidentificación del yo soy. En el Evangelio de Juan hay por lo menos 7 veces que Jesús utiliza esta forma de autodefinirse con estas palabras que nos remontan a la experiencia de Moisés con Dios, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿y qué le diré a tu pueblo en Egipto que quién es quien me envía? Y Dios le dice: dile que yo soy te envió. Y Jesús en el Evangelio de Juan se la aplica por lo menos 7 veces cuando dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora nos introduce con esta última que dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué le agrega vid verdadera? Quizás por la imagen de la vid como el símbolo del nacionalismo israelita, y el símbolo que estaba grabado en la piedra del templo de Jerusalén, y que Jesús toma esta oportunidad para decir de que Él es
la verdadera vid, no el nacionalismo de Israel. Y por extensión podemos decir también de que la vid verdadera no es o no será el cristianismo institucional, sino Jesús. La fuente del cristianismo es y será siendo la vid verdadera, que tenemos que estar íntimamente unidos a Él para producir los frutos del reino. Así que es interesante imaginar el por qué Jesús saca esta última imagen, esta alegoría de la vid, para hacer referencia no solamente a su identidad divina y su misión, sino también para continuar este último discurso en lo cual Él está preparando a sus discípulos y confortándolos y también asegurándoles de que ellos no permanecerán huérfanos, ¿no? Así que Jesús le dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Y aquí es interesante que Jesús es el intermediario entre el Padre y su comunidad, o sea, y el mundo. Y en este caso, representado en su pequeño rebaño de sus discípulos. El Dios Padre es el viñador, es el labrador, es el que atiende la vid. Así que Dios Padre, por medio de su Hijo, quien Él ha enviado, y que ahora este Hijo es la fuente de nueva vida, será la fuente de nueva vida para esta comunidad del reino que empieza a nacer, y que solamente unidos en comunión con la vid, que es la planta. Una cosa es la vid, otra cosa es el viñedo. La vid es la planta, la uva. Jesús nos da esta última imagen en su autoidentificación divina con la imagen de una vid. Y que los sarmientos, donde crecen los frutos, tienen que estar unidos a la vid para producir el fruto. No sé si han tenido la oportunidad de visitar alguna vez un viñedo y el proceso que se lleva a cabo cuando están preparando la vid para que dé frutos. Como todas plantas, pues todas las ramas conectadas al tronco de la planta tienen el potencial de producir frutos, pero no todos las ramas producirán frutos. Pues en la vid, de todos los sarmientos, todas las ramas que salen de la vid, muchas de esas ramas son recortadas, particularmente las que no producen ningún fruto, para que no le roben energía a la vid, a la planta. Y después, ya que se ha escogido cuáles sarmientos, cuáles ramas van a producir frutos, aún ese sarmiento después es podado para que las hojas o otros retoños dentro del sarmiento no le roben energía a esa rama o ese sarmiento, para que toda la energía en ese sarmiento se concentre en el fruto que va a producir, ¿no? Y todo este podar pues se lleva a cabo para asegurar de que la vid produzca un fruto abundante según lo que el viñador está cultivando en esa vid. Así que Dios es el viñador, es el que poda y que arrancará a todos aquellos sarmientos que no están produciendo. Aquí es un recordatorio, ¿no?, de que cuando Dios llama, Dios espera de que su gracia, de que su espíritu, de que su llamado produzca frutos para el reino. Y esto es algo que tenemos que recordarnos constantemente, de que nuestro llamado a la vida en Cristo no es algo simplemente superfluo, sino que es algo que implica compromiso, implica producir frutos para el reino, para aquel que nos ha salvado en Cristo. Dice: el sarmiento que no da fruto en mí, Dios lo arranca, que es el viñador, el que poda, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados, dice Jesús, por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así que Jesús les recuerda de que tienen que permanecer unidos a Él, de que tienen que vivir en comunión con Él, como Dios
como Dios Padre vive en comunión con Dios Hijo, igualmente los discípulos y por extensión nosotros tenemos que vivir en comunión con Jesús para producir los frutos del reino, puesto que al igual como Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre, pues igualmente también nosotros tenemos que vivir para hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de aquel que nos ha llamado y que nos ha enviado. Tiene que haber una identificación plena con Cristo mismo. Y es algo que aquí Jesús lo recalca y lo repite varias veces cuando dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, serán un fracaso. Recordamos, por ejemplo, después de la resurrección, en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos no sabían qué hacer con ellos mismos después de la resurrección y después de que tuvieron el testimonio de que Jesús vive, de que Él había resucitado, pero que regresan a su antiguo empleo de ser pescadores, y que esa noche, porque aún no saben cómo o qué hacer con esa noticia de la resurrección y no saben qué hacer consigo mismos, y esa noche no pescan nada porque aún no están en comunión con el Cristo, con Cristo resucitado, porque piensan que se les ha ido, que los ha abandonado. Y es cuando Cristo resucitado viene a ellos y les dice que dónde echen las redes. Ahí un recordar que tienen que regresar a la misión que Él les había encomendado. Tienen que reforzar la misión que Él les dio, y particularmente tienen que empezar a creer en sí mismos. Tienen que empezar a caminar en el Espíritu. Tienen que empezar a ver lo que Dios ve en ellos, lo que Dios confía en ellos. Y este es algo que todos nosotros tenemos tarde o temprano vivir, ¿no? Tenemos que empezar a caminar por nosotros mismos confiados en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha ungido, en aquel que nos ha enviado, para ser testigos del reino de Dios ya entre nosotros. Nuevamente les dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Nuevamente aquí el sentido del fruto es de que es abundante, de que no es cualquier fruto, ¿no? Lo que Dios, toda gracia que Dios derrama sobre su creación, sobre sus hijos e hijas, tiene que regresarle a Él con frutos, y frutos en abundancia. Esta comunión con Dios, esta comunión con Cristo, siempre está conectada con abundancia. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo arrojan al fuego y arde. Así que nuevamente la unión con Cristo, la comunión con Cristo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto de pedir lo que quiera tiene que entenderse en el contexto de la misión. La misión es de que tenemos que hacer la voluntad del Padre, como el Cristo la hizo en relación al Padre, y que nosotros lo que le pidamos tiene que estar conectado con la misión que nos ha encomendado, ¿no? No simplemente pedir lo que uno quiera, lo que uno desea. Si eso que se le pida a Dios no está conectado con la misión que se nos ha encomendado, entonces, ¿cómo esperar de que se nos dé simplemente porque lo pido, porque eso fue lo que Jesús nos dijo, ¿no? Las palabras de Jesús implícitamente nos llevan a que todo lo que hagamos sea según la voluntad de Dios Padre manifestada en Cristo y que Cristo ahora ha compartido con nosotros. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, nuevamente el sentido de abundancia, y se manifiesten así como discípulos míos. Ya más adelante Jesús le recordará cuál será el testimonio de que son sus discípulos, en la manera que se amen los unos a los otros. Con esto el mundo sabrá que son mis discípulos. El amor es el fruto del reino, es el fruto de esta comunión
entre el Padre y el Hijo y la comunión entre Cristo con nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.